sean perdonados nuestros pecados. Que así sea. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio está bastante claro y casi ni necesita presentación, sino oírlo y dejarnos conducir por el Señor. Este pasaje que hemos escuchado relata la curación de un paralítico y resalta la solidaridad y la fe de 4 amigos y de un enfermo tullido que buscaba llegar cerca de Jesús. Pero no le fue fácil. Los 4 hombres y el paralítico tratan de superar los obstáculos de la muchedumbre para acercarse a Jesús entre tanta gente. Y idearon subir al enfermo acostado en su camilla hasta el techo de aquella casa donde se encontraba el Señor y comenzaron a descobijar la casa para bajar al enfermo. Es que la gente a veces son intrusas, porque en esa casa ajena y allá empezar a descobijarla por su necesidad. Y así subieron al enfermo acostado en su camilla hasta el techo de aquella casa donde se encontraba el Señor y comenzaron a descobijar la casa para bajar al enfermo. Jesús se sorprendió de su actitud audaz, pero también filial. De modo que Jesucristo se sorprendió cuando vio eso, que es como si uno está de visita en una casa y empiezan a descobijar la casa, quitándole el zinc o tumbando el seto, lo que fuera. Jesús se sorprendió, pero él se sorprendió de, vamos a decir, la capacidad de aquella gente para resolver las cosas. Trajeron a un enfermo, pues entonces buscarlo a dónde poner el enfermo. Y esa actitud audaz, que decíamos como medio de atrevimiento, porque que atrevía esta gente, pero también confiada, filial, que esto le permitió obrar el milagro a Jesús de perdonar los pecados y también curar al hombre de su parálisis. Hace falta mucha paciencia para bregar con gente y con mucha gente. Para perseverar en el bien se requiere constancia y valor para vencer las dificultades. No es fácil. Los hombres que cargaron al paralítico acercaron a su amigo enfermo a Jesús. Así también nosotros hagamos lo posible también que con nuestro buen ejemplo y nuestra buena conducta animemos a que muchos se acerquen a Jesucristo. En aquellos tiempos se creía que las enfermedades eran culpa o consecuencia de los pecados y que por tanto los enfermos estaban en ese estado como castigo de algún pecado. Y hasta pagando culpa de sus padres. Le preguntaron una vez a Jesús por un tullido de nacimiento: ¿quién pecó,
él o sus papás. De modo que era la creencia. Por eso en las epidemias los enfermos eran evitados y marginados de la vida social y religiosa del pueblo, como la tuberculosis. Yo me acuerdo que decía la gente antes, en mi familia no ha habido ni tísico, ni ninguno que haya pisado a puerta de cuartel, como diciendo que haya sido detenido. De modo que la tuberculosis, la tísico, la lepra, antes hablaban también de la buba, o la viruela, o el SIDA, como cosa contagiosa. Por eso Jesús primero perdona los pecados al paralítico. Es decir, que los reintegra religiosamente, espiritualmente, con el perdón. Quizá Él no vino a buscar el perdón de los pecados, sino su curación. Pero Jesucristo lo va a curar y lo va a sanar interiormente, en el aspecto religioso. Pero también Jesús, como dice el Evangelio, lo levanta y pone en pie, es decir, lo rehabilita, porque las personas pecadoras estaban como segregadas, apartadas, y Jesucristo los rehabilita. Aquí tú tienes tu puesto, porque tú eres hijo de Dios. El Señor te ha perdonado y nosotros también tenemos que perdonarlo. En el aspecto físico, los rehabilita. Y también le ordena ir a su casa en el aspecto social, para que la familia también los reciba ya curado. Quizás también Jesús le dijo, váyase para su casa a trabajar ya, que ya usted está sano. Así que mis queridos hermanos y hermanas, nosotros también reflexionemos sobre este pasaje del Evangelio de San Marcos, tan hermoso, tan instructivo, tan orientador y tan humano también que presenta Jesucristo, que se admira de ver el compañerismo de aquellos cuatro, aquel hombre que estaba tullido e inválido, no podía ir donde Jesús, pero siempre encontró a 4 amigos que lo montaron en una litera y lo llevaron frente a Jesucristo. De modo que el compañerismo, uno compadecerse del prójimo, a veces uno no lo puede resolver, pero uno puede de muchas maneras consolar, animar e infundir fe y esperanza a los necesitados. Quizás en estos tiempos también como de pandemia, ahí nosotros comprendemos también la separación para evitar el contagio. Había gente que decía que no, que eso era una cosa de Dios y que no se podía uno vacunar, porque eso, el Papa desde el principio dijo todo lo contrario. El Papa, vacúnense. Y el mismo Papa se vacunó. Porque hay que poner también, si uno tiene hambre, coma, si usted encuentra que es, coma. Uno tiene también que poner de su parte, porque Dios, como dice la gente, Dios te dice, yo te animo y te curaré. De modo que pidámosle nosotros al Señor, pero pongamos también, como dice el refrán, a Dios rogando, pero con el mazo dando, es decir, trabajando uno y haciendo lo que estén. Dios no va a venir a hacer lo que yo tengo que hacer. Así que pidámosle al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé ánimo
y que nos ayude a vivir siempre relacionado con, vamos a decir, con los pobres, con los necesitados, para que como Jesús nos levante y nos ponga de pie y nos rehabilite y nos ordene ir a nuestro hogar a cumplir nuestras obligaciones. Amén.